Hermanos, es necesario que nos aunemos a la fe y la prediquemos de verdad y que la defendamos. No hay mejor manera de defender la fe que amarla, conocerla y predicarla en la verdad que Cristo edificó en tierra. Y en este dictado y convencimiento, en este apostolado laico, en el que se da una opinión en el sentido laico y se profesa una predicación laica, ¿sí? Con los debida apreciación de un laico o posible hacia laicos, pues nos encontramos también pues una necesidad de defender la fe de los errores monstruosos, garrafales, irrisibles, incluso de incredulidad que podemos prestar a una verdad que ya sabemos que profesan las sectas. Y bueno, pues en esta ocasión toca eso. Mucho de este apostolado es precisamente el amar la fe, defenderla, profesarla, predicarla en la fe verdadera y siempre pues aprendiendo, conociendo paso a paso de la fe de nuestra iglesia amada, de nuestra jerarquía, de nuestros padres, de nuestros maestros, para nosotros no caer en errores e interpretaciones falsas, erróneas o desviadas, pero pues con una apreciación laica, es decir, observando también lo que nosotros como laicos conocemos o escuchamos del mismo laico y pues poder contribuir a ello. Y si nosotros queremos saber verdaderamente, pues habrá que ir a la instrucción y doctrina formal. Pero bueno, en este sentido es, pues escucho un hermano separado, un sectario, que está taca, 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 dale y dale, con su predicación y empieza a hablar acerca del Apocalipsis, entre otras cosas que había estado hablando. Dices, bueno, el Apocalipsis, no, pues es de cajón, es de batalla hablar del Apocalipsis, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, en este dictado, pues, sectario, nos habla muy entretenidamente acerca de pues lo que creen los sectarios, ¿verdad? Ellos creen, pues eso es algo conocido, pues que el Apocalipsis en sí nos presenta a una mujer vestida de sol, coronada de 12 estrellas, y nos empieza a describir pues los cuadros que nosotros ya conocemos de la Virgen María, inspirados en este hermosísimo arte sacro. Y nosotros reconocemos pues en esto, pues en este tipo de mensajes que escuchamos de tantas y tantas sectas, eh, pues la inevitable tentación y verdad y realidad que tienen de estar lanzando piedras a la fe católica. No pueden prácticamente abrir la boca sin lanzar, porque ese es uno de sus éxitos hit parade o sus bestsellers. Sí, de cajón, si yo critico a la Santa Madre Iglesia, si yo le lanzo pedradas, le rasguño así como con una garra y le rasguño por ahí un lado, ya con eso pues me gano unos adeptos, estos que no saben la verdad, estos que puedo embaucar, o estos al menos que puedo convencer con lo que yo creo fieramente, tan así que hasta la garra saco, pues ya me los gano y así aumento mis filas y pues con suerte vivo de ello, ¿verdad? Yo y mi prole. Pero bueno, pasa mucho esto. Y entonces uno empieza a ver, cada vez que uno empieza a ver estos audios, videos o leer sus cosas, es inevitable encontrar un tinte antirreligioso católico, un ataque a la cristiandad verdadera, continuo, imparable, que nos hace saber a los que nosotros profesamos y creemos mucho, pues el ataque del enemigo, ¿verdad? Podemos ver la ferocidad con la que continuamente están lanzando piedras o abriendo la boca así como que gruñidos se oyen, ¿no?
como aullidos, pero bueno, esto es lo de batalla y lo de cajón. Lo triste es cuando nuestros hermanos que no están preparados, pues como que se encogen, se hacen chiquitos chiquitos y no saben a dónde huir para esconderse y se sienten así como que señalados, como buleados y pues mejor se declaran anticatólicos o yo era. Bueno, pues esto no puede ser. Nosotros somos más valientes y nuestra fe es más simple. Nuestra fe nos acepta tal y como somos, como Jesús nos acepta a todos tal y como somos, aun con nuestros errores, pero sí, no con mentiras, no con errores que causen confusiones, como ellos mismos afirmaran. Pero bueno, comentaba en este dictado que no es solo de este sectario, sino en realidad de la generalidad de todas las iglesias luteranas, empezando por la que se apoderó del nombre cristianos, que no son cristianos, los cristianos en general, pues hay muchos cristianos de todo tipo, ¿verdad? Pero no son los cristianos. Ellos son cristianos luteranos o en cisma o en rebeldía, hasta herejía. Pero bueno, los que se dicen, se creen a ser los únicos cristianos, pues están un poquito equivocados. Y si no, mucho. Y como todos los que vienen de los hijos de Lutero, de Calvino, de Enrique VIII y de tantos iluminados maravillas más que decidieron deshacerse de la Iglesia Católica para llegar a ser miles y miles y miles de sectas cristianas, pues están en este mismo dictado: de cajón apedrear a la casa de Dios para así ganar adeptos. Ya saben que así todos aquellos inconformes, en pecados, molestos, enojados, rebeldes, etcétera, pues van a correr con ellos y pues solo los nacidos en esa fe pues no habrán de conocer otra por ese momento y ojalá tengan la oportunidad de sí hacerlo porque la misma historia es innegable. Esta es la fe que Cristo edificó en tierra, la Iglesia Católica, y no es un nombre, es lo que una realidad, ¿verdad? Es la Iglesia que cree en Jesús, que viene de Jesús y predica de la misma forma desde que Jesús vino hasta que vuelva. Eso es en sí universal. Pero este sectario hablaba pues de la mujer vestida del sol y ahí empieza a preparar el camino para su ataque directo contra la Santa Madre Iglesia. Bueno, este sectario pues resulta que dice, pues la mujer vestida de sol representa a la iglesia en sí, es la iglesia buena, la iglesia pues que es la virtuosa, todos los que son la verdadera iglesia. Ah, bueno, nunca jamás va a reconocer que es la iglesia católica. Primero muerto. Después hay otra mujer, ¿verdad? En Apocalipsis también hay otra mujer y tiene grabado la ramera de Babilonia. Ay, pues esa es la otra de cajón, ¿verdad? De los sectarios, pues nosotros vamos a ser señalados como la ramera de Babilonia, ¿verdad? Ella empieza a alucinar, a descifrar lo que es la ramera de Babilonia, ¿verdad? Ah, pero es la ramera de Babilonia porque es la iglesia falsa, la iglesia que existe y que es opuesta a la otra, pero ¿qué es la ramera que tiene hijas? Y esas hijas son tantas y tantas y tantas que son iglesias también falsas, ¿verdad? Y bueno, y empieza a narrar esto, que antes de yo enterarme del cuadro completo empecé a ver, yo realmente soy una persona poco preparada en espiritualidad verdadera, apenas ahí dando pininos, pero pues empezando a aventar ella, este es uno de los motivos por los cuales yo me levanto para aprender más y predicar la fe verdadera, precisamente porque este es el alegato que esta iglesia yo la reconozco como ellos mismos. La Iglesia Santa Católica, ¿sí? Es la que Cristo edificó, la fundó. Y así literal, a la sola letra, como estas personas acostumbran, a la sola letra.
la edificó en tierra. Y el gran cisma que hubo en el 600, por ahí, no hizo que de ahí se derivara el sectarismo tremendo y división que hay ahora en la cristiandad, sí, o lo que queda de la cristiandad, sino que se mantuvo unida al Papa, sí en cisma, sí, pero no en rebeldía y en herejía como lo hacen los hermanos separados o sectarios. Y sin embargo, a partir de los 1600, 1000 años después, con Lutero y toda la bola de masa valientes que decidieron apostatar a la fe y seguir su propio camino, pues son los que dieron a luz. Y esa es la de cajón, nada más que no lo había logrado explicar tan claramente como este mismo hombre que se describe a sí mismo sin darse cuenta que a sí mismo aplica, pues es la fe protestante. Sí, la iglesia protestante en general, protestante, que da luz a tantas y tantas y tantas iglesias, como él dice, que causan confusión. Y causan confusión, exacto. No se puede describir mejor el protestantismo y el sectarismo como con estas mismas palabras de este mismo sectario. Y empieza a decir, pues se crea confusión y pues esa es la mala iglesia que tiene muchas malas iglesias, tantas y tantas, y eso es exactamente lo que ve una persona no evangelizada o una persona que no conoce la fe verdadera o que quiere asomarse un poco a la cristiandad o al cristianismo, que ya realmente desapareció la cristiandad es cuando impera el evangelio en el ámbito social, cosa que ya parece no posible, al menos y hay cada vez más no evangelizados, y entonces resulta que separa el hombre y dice pues que hay confusión, igual que separa un no evangelizado o un pagano o una persona sin fe y se queda, pues a ver, yo voy a ver si decido creer, y en cuál veo, no, pues hay de melón, sandía, demás, y empieza a ver la inmensidad de sectas, creencias, religiones que le llaman y demás que hay, no sabe ni a cuál irle. ¿Cuál confusión? No, pues las iglesias traen un relajo, la religión es un asco, y ahí viene el bla, 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 la confusión que está causando precisamente la división sectaria. Esos hijos de la rebeldía, los hijos de la herejía, los hijos de la apostasía, que dan a luz a tantas y tantas y tantas iglesias, que ya el hombre que no sabe está confundido. Causa confusión y no es que lo diga el Apocalipsis, porque del Apocalipsis habrá que preguntarle a Dios o a nuestros pastores, verdaderos doctores de la fe que saben. Pero yo me remoto como laica a ver esta misma creencia que yo he estado fincándome para moverme a defender la fe. No es posible que nos paremos a ver un espectáculo que traen las sectas en confusión y que cada día más nos encontramos con más y más conocidos y desconocidos que se quejan de ellos, que ya no sé en qué creer, las religiones son un asco, todas traen un problema, todos se quieren aprovechar, manipulan, no saben nada, están en una confusión mental grave provocado principalmente en el cristianismo por las sectas. Hay tantas y tantas y tantas sectas que aquel que no sabe reconocer la verdad, ¿sí? Que no sabe nada, cree que hay una confusión horrible y le causa confusión y entonces cree que todo es un asco. Pero eso es causa de la secta, principalmente. Y entonces nos encuadran, hay tres grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo y el islam. Pues no, el judaísmo no es una gran religión, ¿sí? Son muy poquitos. Será
ya dentro del cristianismo es el origen del cristianismo. No es una gran religión. Es grande en sí porque de ahí no venimos, pero no es la gran religión. La gran religión es el cristianismo. Musulmania, pues no, nomás no aplica. Y pues las creencias hindúes, pues ahí es otra confusión todavía peor porque hay tantos dioses, pero pues no son, esos sí son dioses paganos, no son el verdadero Dios, ninguno de ellos. Y hoy el mundo, precisamente con esta desquebrajamiento de la fe, en el que está como tirada al suelo y hecha añicos por causa de la rebelión, revuelta sectaria, pues ya no hay. ¿Y qué nos siguen diciendo? Que los templos no valen, ¿verdad? Los templos no sirven, salta de los templos, no sirven los altares, no sirven nada, no tengas identidad, creen lo que quieras, haz tu propia secta. No necesitas la iglesia, no necesitas la autoridad, no necesitas una identidad. Y si la necesitas es porque lo digo yo para mi secta. Y entonces están creando una confusión muy grave y aquí yo no vi retrato más exacto de la secta que lo que este mismo hombre describía acerca de la mujer que daba a luz hijas y que esas hijas eran iglesias. Y esto es tan así que la misma realidad nos dice que la fe católica, como sabemos, no ha dado más hijas. Eso no es una hija, no le autoriza, no la da, es una imitación de la iglesia. Todas las iglesias protestantes son una imitación de la iglesia cristiana. Hacerlo a mi manera, como yo creo, no como se debe creer, como lo quiere Dios. Como se cree con todo lo malo que pudo haber, hay y habrá, porque formada por hombres está, es la iglesia cristiana, la verdadera. Y bueno, no hay división. La iglesia es la misma desde que Cristo vino hasta que regrese. No hay iglesia católica de Oriente y de Occidente y demás que crea diferente a esta. Tan así que conservamos la unidad, de manera que el evangelio que se lee hoy en México, en el pueblo más pequeño, es el mismo que se lee, sí, en Roma, que se lee en Alaska, en la iglesia católica, en una tribu africana que se esté celebrando la misa, la Eucaristía. Es la misma, no hay varias. Pero sí, las sectas tienen ahí un desquebrajamiento que el mismo no evangelizado puede reconocer. Ah, es cierto, de verdad, ahí hay tanto que, no sabía que la iglesia es una y las otras, porque la gente cree confusamente que la iglesia católica es la que tiene toda esa bola de sectas y religiones cristianas, pues están mal, están equivocados. La iglesia católica es la misma, y se reconoce tan fácilmente como que nosotros creemos en la obediencia a Cristo Jesús tal y como Él ordenó y creemos que Él dejó su autoridad, ¿sí?, sobre Pedro, y ese Pedro es el Papa. Y nosotros creemos en esa verdad porque nosotros también creemos que el trabajo nos toca a nosotros y estamos llamados a obedecer. Y esto es una de las cosas que no enseñan las sectas. Detestan, aborrecen, desprecian, menosprecian la autoridad papal, la autoridad eclesial de la jerarquía, y continuamente la atacan. Es la excelencia protestante, pagana, atea, etcétera, enseñado por las sectas que se dicen cristianas, el propagar el desprecio a la jerarquía de nuestra fe, y por tanto siempre la van a estar atacando. Y los que no conocen, pues lo hacen por imitación o por propaganda. Bueno, pues todo esto es una confusión, pero esta iglesia sigue siendo la misma ayer, hoy y lo será siempre como su mismo Señor, ¿sí? No cambia y no cambiará ni caerá hasta que venga Jesús. Él se habrá cumplido lo que sea. Y mientras las sectas seguirán propagando esta división, pero también, ¿qué nos dice esta mujer vestida de sol?
Esta mujer vestida de sol, sí, pues nosotros creemos firmemente pues que es la Virgen María, tan así que la representan en las imágenes tan hermosamente, ¿verdad? Pero ¿qué crees? También esa corona de 2 estrellas que dice San Juan, no solo es una mujer coronada con 12 resplandecientes estrellas, ¿sí? Con una corona, lo cual significa que es una reina, ¿verdad? Y esa corona brilla tan hermosamente como aquello que representa los apóstoles. Cada uno de esos apóstoles la tenían por reina, los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, el amado Verbo, tienen por reina a la Santa Madre de Dios, María Santísima. Cada una de esas estrellas son los apóstoles. ¿Sí? Cuando María fue asunta al cielo, ellos le lloraron y la acompañaron y vieron a la corte celestial acompañar a la Madre Santísima al cielo. Es hermosísimo. Esas 12 estrellas, las estrellas, las estrellas son los amados de Dios. Así les llaman, sus estrellas. Qué hermoso es Jesús, sus estrellas, coronado de 12 estrellas. 12 apóstoles benditos de Dios que tienen por reina a la Santa Madre y también que nos da pues la figura de la iglesia, sí, en efecto. Una iglesia que no solo es también la Virgen María, representa la feminidad y como mujer, como aquella que tiene una designación femenina, es la iglesia, ¿sí? En efecto, esa mujer es la iglesia, pura, santa, la iglesia de Cristo Jesús, su iglesia cristiana, esta misma, ¿sí? Esta que acepta a María, que la ama y la tiene pues por reina. Aquí se reconoce, la Santa Madre de Dios, María Santísima, jamás ha tomado posesión de la Iglesia de Cristo. Tal es así que siempre viene a nosotros fuera de la Iglesia o cerca de ella, a un lado, pero jamás entra o aparece dentro como si fuera de ella la Iglesia. Nos lleva a la Iglesia que fue edificada por Jesucristo. Y en efecto, tiene la luna bajo sus pies, ¿verdad? Nosotros representamos esta imagen como María Santísima, esta mujer hermosísima, y nosotros la tenemos por reina, la iglesia que Cristo edificó en tierra, la iglesia que sigue viva en Pedro, y ese Pedro es el Papa, y de manera irrefutable pues se reconoce también en la Virgen María. Es un misticismo hermoso, una transpolación de imágenes que ama Dios utilizar para representarnos y que tengamos cerebro para pensar y no solo a la sola letra. Sí, como si no tuviéramos eso o entendimiento para comprender o al menos aceptar humildemente con nuestro corazón lo que la verdad es inminente y representan ya la verdadera arte sacro. Ver cómo la Virgen María puede ser la imagen de la iglesia, esa iglesia amada, que si bien es Madre de Dios, la Virgen María, la iglesia bendita del Señor, es la esposa de Jesucristo, ¿sí? La santa esposa de Dios, la santa iglesia. Pero bueno, lo cual no implica que nosotros seamos santos los que la formamos, porque personas pecadores y muchos somos, pero sí la santidad que reside en esta iglesia, que es la misma presencia del eterno bien y sumo sacerdote Jesucristo el Señor.
Pero bueno, esta es solo la preparación del sectario que nos habla acerca de que esa mujer, según él, la gran ramera de Babilonia, es la Iglesia Católica, cosa espantosamente errónea. Su apreciación le falta mucho porque no tiene la capacidad de verse a sí mismo en el sectarismo y la división y el esclavizamiento como esa pudiera parecer mujer que tiene otras hijas que causan confusión. Bueno, pues ahí está, en efecto, sucediendo. Y después empieza a preparar este hombre el camino para seguir aventando piedras a la iglesia. Cuando nos habla, ay, es que hay una confusión. No les voy a decir cuál es el video para que no vayan a ser fan de este pobre sectario que, bueno, está en su propia verdad, ¿no? Ni modo. Bueno, y otra creencia que tiene como pues, yo creo el 99.9% de sectarios, es que una de las confusiones gravísimas que tienen los católicos es caer en la confusión, ¿ves? Creen la confusión de que los muertos están vivos, pero está mal. Los muertos, como dice la palabra de Dios, muertos están. Así es que no van a vivir. Así es que no es posible que si los muertos están y nos vamos al Antiguo Testamento, a la cita tal y saca, taca, taca, para demostrar que como lo dice la Biblia es verdad, y pues sí, pues lo dice la Biblia, pero eso es lo malo de leer a la sola letra. O como dicen, pues sí, entonces, para leer literalmente cuando conviene. Ay, no. Y aquí empezamos a preparar el camino como secta para atacar a la iglesia verdadera, a la iglesia de Cristo que no queremos ni la reconocemos y queremos continuar en rebeldía, reconocimiento y que nos separen de ella porque los verdaderos somos nosotros. Bueno, está diciendo esta persona, mira, lo que pasa es que los muertos están, no pueden volver a vivir sino los que Cristo resucite. Por tanto, entonces no, los muertos no se aparecen en ningún lado. Bueno, yo no sé quién le dijo que se aparecían. Lo que pasa es que cuando dicen que aparece la Virgen María, y ahí viene el inevitable desprecio que tienen los sectarios hacia la Virgen María. Es un verdadero enojo, un verdadero molestia, una verdadera malestar de ellos, de la Virgen, pero pues ni modo, también es la oposición a la Virgen María lo que más puede determinar el grado de invasión en contra de Cristo que nosotros mismos adversamente podemos tener como seres humanos, el despreciar a su madre, el no ser capaces de reconocer que pues ella nos lleva a Jesús, que creer en María es llegar a Jesús también, porque la Madre Santa no viene por ella, no nos busca a traernos su mensaje de salvación, no, no viene a darnos su vida, ¿sí? No viene a decirnos que ella nos salva, jamás ha venido eso. Nos ha venido a conducir a Jesús. Pero este sectario empieza a conducir su orientación hacia el ataque contra la Santa Madre de Dios. No, pero si los muertos están, ¿cómo es que va a venir la Virgen para traer su mensaje? Sí, trae un mensaje que le encargaron, pero suyo de sí, no, es un mensaje. Bueno, no es posible porque ella muerta está. Entonces, y empieza a conducir a la idea hereje, triste, de que es una aparición diabólica. ¿Por qué? Pues porque aparece y pues está muerta. ¿Cómo va a aparecer? Bueno, es no entender la muerte, ¿verdad? Es también, tristemente, más allá de una creencia sectaria, es no entender la palabra divina, es no entender la muerte de la que nos habla el Señor. Como aquel día que le dijo a su apóstol, deja que los muertos entierren a sus muertos.
Pues de qué muertos hablan, dirá el sectario, si ya está muerto. O de qué habla, a ella le puede cambiar el color, ¿verdad? Pues sí, en efecto, es la ciencia del amor de Dios, la espiritualidad, el poder adecuar de acuerdo al tiempo, al momento, a lo que se quiso decir, la verdad o conocerla, ¿sí? ¿Cómo nos dice Jesús entonces que los muertos entierren a sus muertos? Pues no, pues ya están muertos, ¿cómo los van a ir a enterrar si ya Pues no le cabría en la cabeza a este pobre hombre esa frase, ¿verdad? Estamos hablando de la muerte espiritual, ¿verdad? Y aquí viene todo para una plática de 2 horas. ¿Cómo vamos a comprender la muerte del vivo o del que vivo está? El muerto que se dice. ¿Cómo? Ahí viene la confusión. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues aquel que estará muerto por siempre mientras no acepte a Jesús como su Señor, no vivirá. Mientras no profese la fe verdadera, no tendrá vida. Mientras no coma de su carne ni beba de su sangre. Mientras no confiese sus pecados y sea perdonado. Y ahí viene todo el compromiso de vida que Dios nos pide vivir. Estaremos muertos, muertos a la vida. Y la Santa Madre de Dios, pues también hay una larga plática del dogma de la Asunción y del dogma, pues los 4 dogmas marianos. ¿Y por qué? Nosotros creemos como este mundo es solo el tránsito. Y tenemos que lograr vivir, estamos muertos, todos estamos muertos hasta que veamos al Señor. Si queremos tener vida, por eso nos vino a invitar a la vida. Pero bueno, este es un motivo muy grande de plática y de verdadera doctrina. ¿Cómo querer atacar a la iglesia atacando a María porque está muerta? ¿Cómo se va a aparecer? Entonces, te das cuenta que el pobre hombre, como la mayoría de las sectas, no comprenden la muerte en el alma del espíritu, y que no les cabe en la cabeza que María vive y reina en el cielo ya con Jesucristo y que fue incorrupta, que es santa y que es inmaculada, y por eso pues la muerte no tuvo poder sobre ella. Ella decidió pasar a la vida, de muerte a vida, tal como Jesús lo hizo y quiso pasar por la muerte y muerte de cruz para salvarnos y redimirnos. No así su madre, no podría dejar de hacer lo mismo y sobre la muerte natural, sí. Pero bueno, eso es verdaderamente triste, pero aquí lo que quiero ver es la intención común de las sectas de lanzar el zarpazo contra la fe nuestra, atacando a la Madre Santa, a nuestra Madre bendita Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Bueno, si yo ataco a la Virgen, pues yo ya derrumbo que los muertos de paso no están muertos, y cómo van a venir. Pues ya se murieron, están allá muertos ya, RIP. No oyen, no escuchan, no ven, no hay nada que hacer por ellos. Los vivos somos nosotros los que creemos en Jesús. Y bueno, nosotros debemos de comprender que no nos podemos dejar de llevar como si fuéramos hojas sueltas en el viento o barcos sin timón en el mar, huracanado. Ay, es que pues sí es cierto, si estaba muerta la Virgen, entonces ¿qué será eso que se aparece? No nos dejemos llevar por estas intenciones, pues de nuestros hermanos equivocados, hermanos en herejía y en una cerrazón y cegazón tan grande que pues necesitan verdaderamente todo una plática de uno de los buenos que hable acerca, pues no solo en implícito, por eso es tan grande un dogma mariano, ¿sí? Como el de la Asunción, ¿no? O sea, el pasar del tránsito a la muerte, nadie más ha recibido tan preciosamente las promesas de Jesucristo como su Madre Santa. Entonces, es hermosísimo. Para que ustedes logren entender ese pase, traten de ir a una conferencia, plática además de lo que es la Asunción de la Virgen María, del
tránsito y lo que puede, el impacto que puede representar para nosotros en el cumplimiento de las promesas de Jesucristo, de no ser unos muertos vivientes, ¿verdad? Ahora sí que de Walking Dead, somos los que estamos ahorita en la tierra, sí, y pues nosotros no podemos, podemos escuchar un sectario y abrir la boca y que nos caiga la quijada al suelo, como si nunca hubiéramos escuchado la verdad de la doctrina cristiana verdadera, nuestra iglesia, y quedemos deslumbrados porque un sectario nos dice que la Virgen María está muerta y lo que vemos es una aparición. Y es que, vamos, y una aparición de quién sabe qué cosa, pero de la Virgen no, pues no, porque muerta está. Bueno, sigamos con lo que más dice un sectario. Bueno, pues es que dice que estas son las enseñanzas de Babilonia, ¿ves? La Babilonia la ramera, el hacer creer que los muertos hablan. Así es que pues como la Madre bendita de Dios está muerta, pues como que viene y habla. Pues habrá, pues así por eso reconocemos, ¿verdad? Que es la iglesia mala, ¿ves? Porque pues ahí, y aquí está el insistente zarpazo de tigre sobre la iglesia. Bueno, y como pues nos quiere confundir esta iglesia mala, según el secta, pues con confusión, nos confunde. ¿Cómo no le va a confundir si no tiene doctrina? Nos confunde, nos dice que los muertos hablan, mis parientes se les han aparecido muertos y ellos huyen despavoridos porque pues ya saben que los muertos están. Así es que no es posible que se aparezca un muerto. Bueno, pues sí, yo creo que mucho, si no toda la fe católica nos dice que sí, que tengamos miedo o tengamos precaución de no estar hablando con muertos, porque más que muertos son espíritus malignos que vagan por el mundo, pero nosotros no tenemos unas apariciones ahí que nos hablan, estamos hablando de mensajes del cielo y divinas y verdad, una verdad que nosotros conocemos de una madre que no viene a hacernos el bu, sí, o intentarnos decirnos algo privado, ¿verdad? Aunque sí hay revelaciones privadas. Este es un misticismo verdaderamente ahí, pero bueno, nos atacan precisamente con que causamos confusión porque hablamos con los muertos, ¿ves? O sea, hablamos con las apariciones. Así como otro de esos alegatos acerca del dichoso día sábado. Que el sábado, qué gran problema y les causa y les suscita el que tengamos un día de descanso. Bueno, pues si la Iglesia Católica decidió, según el que en honor a la resurrección del Señor sea el día de descanso en domingo, es el día del Señor, ¿cuál es el problema? O como si bien dice, o el protestantismo, todos ellos, sí, la opuesta, ahí se reconoce una vez más, del protestantismo, que tiene tantos hijos e hijas, que el día del Señor no se refiere, ¿cómo lo explicar? ¿Cómo abrir la cabeza? Pero bueno, ahora sí que el que quiere protestar, protestará por lo que vuela la mosca, ¿verdad? No va, siempre va a encontrar una razón que no necesariamente es por el sábado, e incluso queda hermosamente. Si el Antiguo Testamento y la verdad que nos vino antes de Jesucristo tenía por sábado, el sábado, por la sola lógica laica, ¿por qué no el domingo, una vez venido el Señor? Después. Nosotros, verdaderamente, ¿qué confusión? No, nosotros tenemos a fuerzas que continuar con el antiguo rito. Nosotros tenemos a fuerzas que ir a la sola letra, porque no podemos nosotros. ¿Que no acaso el Señor es dueño aún del sábado? ¿Y acaso no el sábado en sí designa un día de descanso? No, es que si no se llama sábado no es verdad, no es descanso. ¿Ves? Tiene que ser forzosamente el sábado y se pueden ahí darles un ataque cardíaco. Bueno, pues como bien se dice, el que no quiera creer, pues estamos llamados en libertad a creer. Pero no pueden evitar abrir la boca sin atacar la fe.
Y este audio no se trata de atacar al sectario, sino de defender la verdad enclavando en su mismo error, ¿sí? Pues de sus mismas palabras. y bueno, pues nada más porque es que ya es demasiado, ¿no? Es común y es lo de cajón y es lo de toda la vida. Pero bueno, cada día más se está embaucando a tantos, cada día más los está metiendo al cajón del error, en la confusión. Y ni modo, pues hay que, pues al menos sacudirse un poquito estos errores tristes que traen los hermanos separados. Y pues aquí viene invariablemente en la necesidad de evidenciar la garra una vez más, ¿no? que rasguña la fe. No, pues es que si tú quieres seguir a Dios, pues sigue la palabra de Dios que a la sola letra, a la sola Biblia que crearon los mismos católicos y la escribieron los mismos católicos y que dice que el sábado es el día del Señor según la tradición judía, o el día de descanso, pues entonces sea el sábado, ¿ves? Pero si quieres seguir al Vaticano, la palabra del Vaticano, ya no la palabra de Dios, pues entonces ten al domingo por día del Señor. Y aquí, y tienen que atacar la fe nuestra. No se puede aceptar lo que diga la iglesia. Todo lo que huele a iglesia, todo lo que huele a papa, todo lo que huele a jerarquía u obediencia, cero. ¿Ves? No, nosotros como somos a la sola letra, pues hay que creer a la sola letra. Sí, hay que hacer la diferencia. Una cosa es Dios y otra cosa es la iglesia. Bueno, no entender quién es el amado y quién es el hijo y quién es el criado. Sí, el criado, el que debe obedecer. Pero bueno, es nada más evidenciar cómo aquí se insiste en atacar la fe. Y además esta sí es nueva, pues como dice un desconocido sacerdote que escribe un libro acerca del rito y el sacramento de la Eucaristía, como el sacerdote al hacer la consagración baja al Dios de su trono y lo ofrece como víctima miles de veces. Bueno, yo no sé quién dice que dijo esta aberración, ¿verdad? No sé quién dice que dijo, y si alguien te contó, que si el sacerdote cree que baja a Cristo de su trono celeste, la derecha del Padre, para hacer la voluntad del sacerdote, pues no sé qué herejía sectaria es esto, ¿verdad? O si no, pues se informa. ¿De qué manera nosotros podemos nosotros hacer esta acción de gracias? Es lo que es realmente la Eucaristía, ¿verdad? Es una acción de gracias. Es el sacrificio vivo y santo de sí, del eterno sacerdote. Pero ¿quién oficia en la misa? Preside el sacerdote, en efecto, y solo unas manos consagradas pueden ofrecer la víctima. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el único sacrificio acepto a Dios por el pecado? ¿Crees que podés tú ofrecerle algo a Dios por tu pecado? Eso se hacía antes, pero eso ya pasó, era una prefiguración, ¿sí? Se ofrecía una víctima errónea, ¿verdad? En el pasado. Pero vino la única ofrenda acepta a Dios por el pecado. Su mismo Hijo. No podemos ofrecerle nada. El sacerdote preside en nombre de Jesucristo, el Señor, y en este misticismo que una alma en humildad y en espiritualidad solamente puede entender, sí, pero que este sectario, que seguramente algunos podrán escuchar en alguna ocasión decir a otro sectario, no, es que el sacerdote jura que baja a Jesús de su trono celeste para que se ofrezca al Padre otra vez por el pecado, miles de veces y a como él quiera. Bueno, no es no entender que no es un milagro del sacerdote, que sí, solo el sacerdote puede llevar, porque sus manos están consagradas a este ministerio, dedicadas a ello en amor, ¿sí? Solo para ello y en ello.
y que solamente un sacerdote en unión con Pedro, el obispo de Roma, el- en la autoridad de la iglesia, puede consagrar, no cualquiera que diga, yo voy a hacer lo mismo, voy a imitar a los sacerdotes de la iglesia católica, voy a elevar el pan, hacer la fracción y ya. No, es otra necesidad, es una falta de doctrina de garrafal. No es posible que se cumplan estas palabras sectarias que dice que alguien anónimo dijo que dijo. Resulta que el sacerdote tiene un poder más grande que los ángeles y los santos del cielo cuando hace esto. ¿Quién le dijo? ¿En qué parte del canon viene esto? ¿Sí? Y si ese poder es más grande que los ángeles y los santos, solamente Dios lo puede ejercer, no lo puede ejercer absolutamente nadie más que el mismo Jesucristo, el mismo Dios. Y es el mismo Dios el que dijo, hagan esto en conmemoración mía. Y si Él dice que ese es su cuerpo, ese es. Y si dice que esa es su sangre, esa es, yo le creo. Y todos los cristianos le creemos. Y nosotros sabemos que Él baja del cielo porque Él quiere. Y en su poder de Dios puede bajar al cielo miles de millones de veces en el momento en que está sucediendo en el actuar. Y como sabemos, no hay un solo momento en el mundo en que deje de suceder el milagro. En el poder de Dios, y tanto que el día es noche, noche día, en el tránsito y rotación de la tierra, siempre está sucediendo el milagro, y ese milagro solo lo puede ejercer Jesucristo. En su omnipotencia, de estar presente en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero bueno, para comprender este milagro se necesita ser cristiano, y cristiano verdadero, para poder entender que Cristo está ahí. Y que decir que el sacerdote tiene poder más que los santos y ángeles de Dios, porque puede bajar a Cristo del cielo, es una herejía. Y es una mentira y es una calumnia contra la casa de Dios. Pero es una de las armas de cajón sectarias. Así es que por favor, no te la creas. Porque en realidad lo que pretende esto es atacar la autoridad de la iglesia. Porque pues eh, en la explicación sectaria, es decir, si el sacerdote dice tener ese poder, es que dice que tiene autoridad. Y otra vez, por eso dice que tiene autoridad para cambiar el sábado, y eso está en contra de Dios, porque cuando nosotros nos encontremos cara a cara, Dios nos va a reclamar que no haya sido, en vez de haber sido el sábado, haya sido el domingo. Pero bueno, tenemos que ser capaces de escuchar bien las palabras que nos dice una persona no cristiana. Y digo, al decir no cristiana es decir no católica, porque pues siempre va a caer en el error, la herejía o la mentira para poder defender su punto o al menos predicar sus verdades. Bueno, pues como Babilonia es el apocalipsis de la que se está hablando y en la cual se está basando una plática sectaria, pues nos está diciendo, pues que en Revelaciones 18, 1 al 4, pues está hablando cómo le grita el ángel a la Babilonia, cómo se ha convertido en un lugar de demonios, una prisión para un espíritu, y empieza a recordar también cómo pues Jesús o el Padre llamó a su pueblo a salir a volver, ¿verdad? Después de haber estado en Babilonia, regresen. Bueno, pues ustedes que son cristianos, sálganse de la iglesia católica y vengan acá, porque la iglesia católica es Babilonia. Vengan y vengan con nosotros, porque somos los buenos, ¿ves? Somos la iglesia buena y verdadera. Y porque pues como es que esto es tan cierto como que en Apocalipsis 18, 1 al 4 dice el ángel que pues Babilonia se va a convertir en una lugar de demonios. Pues ya, si te quedas ahí, eso te va a pasar. Y entonces ahí va a meter miedo, ¿verdad? Tú que no eres sectario, sé un sectario, porque así no te vas a quedar en Babilonia.
Ah, pues porque es que todos los pueblos de la tierra y todos los reyes de la tierra han fornicado con ella y bebido de enriquecidos y bebido de sus deleites. Bueno, yo no sé quién se ha enriquecido con la Iglesia Católica, ¿verdad? O quién fornica con la Iglesia Católica, o quién hace todas estas cosas. La verdad, pues no reparte dádivas, las pide, ¿sí? No quiere nada para sí, sino todo para Dios. Así es que no sé de qué hablan, qué reyes de la tierra se han enriquecido, los reyes de la tierra y de qué tiempos. Es no entender. Aquí lo que más se ve es pues el embate del enemigo contra la casa de Dios. Yo no me imagino, porque verdaderamente este es solo un develar la verdad y la intención sectaria cuando predica de que mucho de la base sectaria es el ataque a la casa de Dios. Pero verdaderamente si nos podemos escuchar predicaciones cristianas, de nuestros sacerdotes, de nuestros religiosos, nuestros prelados, nuestra jerarquía, vamos a encontrar el amor de Dios, vamos a encontrar la fe en Cristo, vamos a encontrar cómo salvar el alma, cómo portarnos bien. Mira, pues que en contadas, si no en pocas, o cuando es el tema como el que toca hoy, pues realmente no se encuentra déjame basar mi predicación en el ataque a la secta. O déjame basar mi predicación en el ataque a los dogmas de fe de los hermanos equivocados. No, sino la defensa de la fe y de los cánones de verdaderos dogmas que nosotros tenemos, ¿sí? Porque sí, para que sea la sola razón y la verdad lo que impere y la fe nazca en correspondencia y recibida como un don de Dios. Yo, eso es lo que mucho amo de mi iglesia. Cada vez que me alimento, que cuando ya, pues ahorita estoy, pues uno tras otro video, otra predicación o documento de nuestra fe, alimentan continuamente, pues uno también le varía de repente a ver qué hay de nuevo aquí, o de viejo nuevo dentro de las sectas que pues renueve este espíritu pues de combate o defensa, ¿verdad? Ah, pues sale la misma, pero presentada de otra manera, como en este caso este sectario nos está hablando, pero finalmente es invariable que la predicación de los protestantes, sectas o hermanos separados, que es lo mismo, siempre van dirigidos con embates a la fe católica, embates a la cristiandad, embates al cristianismo verdadero, embate contra la autoridad de la iglesia. Es un constante tirar piedras, tirar flechas, tirar pues enseñanzas equivocadas, querer acusar de maldad, odio, propagar el desprecio y la promoción de los antivalores religiosos, de la única fe en el mundo que tiene la voz moral, que mueve conciencias y que causa un continuo ataque a sí misma, porque el hombre no quiere caminar en paz de Dios. Tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que aprender, pero sobre todo, ya le paro mejor este video porque otra parte ni tengo tiempo, luego lo sigo viendo de este señor, pero bueno, lo tengo a la mano para estar viendo. Y es bien común y bien seguido que veo personas, en especial pues norteamericanos, que se ponen ahí con un video católico y se ponen como ahora uno mismo, ¿no? A desmenuzarlo y a destrozarlo para dar lugar a sus creencias. Y es tan triste porque verdaderamente una persona que se come todo esto es una persona no evangelizada, es una persona poco evangelizada o pues que no sabe nada y pues obvio, si no sabes nada y ves esto, te crees todo y crees que el fantasma y el monstruo está allá afuera y te va a comer. Y como dice, pues que si te quedas en la iglesia católica va a llegar Dios y te va a masacrar, te va a mandar una legión de demonios para que te aniquilen ahí, te achicharren. O sea, no, pues está el terror, el enojo que se maneja en este tipo de sectas
y en especial los dichosos cristianos evangelistas, luteranos, pues anglicanos, todos estos es un continuo embate y pues sí ha ido ganando terreno, va creciendo junto con la buena, ¿verdad? Dice, poco a poco, dijo el Señor, no la iba a cortar, iba a crecer junto, porque pues ni modo, así son la vida y esa es nuestra vida. Esa es la excelencia del cristiano, el saber caminar aun con que las aguas se estén agitando, aunque pues ahora sí que la hierba mala crezca o los tiempos sean difíciles, es caminar en las sendas del Señor, una y otra vez. Pero si nosotros somos un poquito de inteligencia y de lógica y de razón, de la sola razón, no solo la sola letra, sino el dejarse llevar por el Espíritu de Dios, el dejarse llevar por la paz, el dejarse llevar por la verdad y por la buena voluntad, podemos ser capaces de extraernos un poco hacia atrás y ver el cuadro completo. Ver este tipo de sectarios que se ponen a abrir la boca para lanzar piedras, arañazos, golpes, flechazos y lo que se pueda en contra de la fe católica. Y verdaderamente también podemos ver cómo en los prelados, deje de uno, porque por eso uno es laico. Yo no soy autoridad religiosa, y pues yo no soy una autoridad que diga, bueno, así son las cosas y que hable en nombre de la iglesia, sino soy parte de los que recibimos la predicación, de los que la amamos, la aceptamos, la seguimos en humildad, en obediencia al Papa, a nuestra jerarquía, pero sobre todo porque le creemos a Jesús cuando Él hace lo que hace y dice lo que dice y creemos que es verdad cada una de sus palabras y que nosotros podemos ya gozar desde de su reino, incluyéndonos en la verdad y preparar el camino, la senda para pasar por esa puerta angosta y recibirlo día a día porque creemos en su poder, en su inmenso poder divino, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es capaz de estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en cada altar, en cada segundo, en cada momento, dándose a sí mismo al Padre por nuestros pecados. Y que eso no implica que nosotros ya estamos exentos de dolo, de maldad y de pecado, y que somos libres de toda culpa, porque al fin y al cabo ya le echamos todo encima a Jesús y Él ya cargó con todo, sí, Él así lo quiso. Pero para ser dignos de ese santo sacrificio, debemos de intentar con todas nuestras fuerzas tener las manos limpias. Y por eso mucho hay de nuestra predicación de señalar el mal para que nosotros seamos capaces de dar el primer paso, reconociéndolo. Ya reconociéndolo, ¿dónde está? Ser capaz de desecharlo, neutralizarlo, quitarlo del camino para así ser dignos de ofrecer al Padre el sacrificio vivo y santo por nuestros pecados, el mismo Jesucristo. Tenemos mucho que aprender, pero sobre todo para aquellos que se ponen a maravillarse y a tener ojos así deslumbrados y porque ven un video protestante y se quedan, wow, esta secta ya me dijo toda la verdad contra la maléfica Iglesia Católica, ya le creí toda mi fe a la basura, desde hoy apostato y me voy a la iglesia X, Y o Z, a fin que como hay miles, yo puedo elegir de Tin Marie de Doping Way y en esa mero me quedo, a fin que pues ahí ayudan con una lana, me acompañan porque me da flojera ir solo, ¿ves? Me levantan y si no me llevan arrastran, me están cuidando, pues todos le echan bullying a la otra y yo no quiero que me bulleen, mejor me quito de ahí. O sea, no empecemos con razonamientos verdaderamente convenencieros a nuestro propio deseo. Tergiversando cada vez más la palabra de Dios. Comprendamos que la verdadera confusión viene de las sectas, en especial cristianas, porque este mundo iba adelante y en paz desarrollándose bajo la orientación guía de la cristiandad verdadera de la Iglesia Católica. Esta ha detenido su curso por el embate de los tiempos, estamos luchando contra corriente, pero no quiere decir que nos vencerán. Dios
ha dejado su palabra y autoridad sobre esta iglesia, y esta es la que va a prevalecer. Si lo demás, pues ya será la intención del corazón de cada persona, la que Dios tasará, no la que yo diga, no la que diga otro, sino Dios tiene su propio juicio y no podemos decirle a Dios quién sí, quién no. Él es el Señor y dueño de las almas. Solo Él decide. A lo que nosotros nos toca es la obediencia, en creerle a Jesús, en lo que Él dijo. Por eso yo creo, es una verdadera dogma de fe, es el decir que creemos, que amamos, que somos, y el ser capaces de seguir a Jesús de cualquier manera en obediencia es necesario. Porque esta fe bendita caminaba muy bien en tiempos no muy lejanos que ya hoy recordamos, y nosotros nos quejamos de decir: y no había tanta maldad, no había tanta corrupción, no había tanto desprecio, no había tanto, porque el avance del mal es proporcional al abandono de la fe católica. Y el avance del mal va acompañado mucho por la creciente confusión, división y desgarriate que trae el nuevo politeísmo, el politeísmo que está creando, reviviendo, renovando, proliferando, no solo las sectas que se dicen cristianas, sino además todas las demás viejas paganidades que existían, ateísmos, herejías, doctrinas y corrientes humanas que quieren complacerse a sí misma y no complacer a Dios. En esta fe bendita, nosotros no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Nosotros somos cristianos, amamos al Señor, es la fe que recibimos del crucificado, el encargo de amor divino que Él sabe cumpliríamos hasta que vuelva, y estamos aquí para buscar la salvación. Entendemos que esta vida es el tránsito, no es el fin, es solamente el paso necesario al cielo, que debemos ser capaces de salir victoriosos al ser probados en la verdad, en la obediencia, en la fidelidad y sobre todo en el amor. Y la mejor manera de amar es amando, cumpliendo los mandamientos de la ley de Dios y diciéndole a Jesús cuánto deseamos verle, creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, honrar como honra el mismo Cristo Jesús a su Santa Madre de Dios, su Santa Madre bendita, Virgen María, a la cual le permite venir a visitarnos para recordarnos que el cielo está vivo, que existe, es real, y llevarnos a Jesús. Nosotros creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo, creemos en Dios Espíritu Santo, creemos en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén.